Damos la bienvenida a toda la audiencia a una nueva emisión de Punto Data. Hola, ¿qué tal? Este es el espacio de Buscarruidos dedicado a desgranar los asuntos clave de la geopolítica actual, siempre a través de su contexto histórico, político y cultural. Y hoy tenemos por delante un análisis, verdaderamente fascinante. Totalmente. Un análisis que nos va a permitir entender muchas de las dinámicas de poder que operan a día de hoy en Oriente Medio. Así es, porque siempre es un verdadero privilegio sentarse a explorar estos datos históricos para comprender cómo los ecos del pasado configuran el tablero mundial actual. Y para ello el rigor, el contexto y sobre todo la pedagogía, pues lo son todo, ¿verdad? Claro, sobre todo a la hora de abordar una región tan compleja. Pues para quienes nos escuchan y nos acompañaron en la emisión anterior, seguro que recuerdan que estuvimos analizando en profundidad el periodo entre 1921 y 1941 en Irán. Vimos una metamorfosis brutal bajo el mandato de Reza Shah. Exacto. El país pasó de ser un imperio fragmentado, con un poder muy descentralizado, a convertirse en un estado fuertemente centralizado, Hablamos de la construcción faraónica del ferrocarril transiraní. que unió físicamente el territorio, pero claro, a un coste altísimo. Sí. Y también de la asimilación forzosa de las distintas minorías étnicas y lingüísticas. Y del sometimiento absoluto del clero. O sea, todo esto se llevó a cabo bajo un aparato represivo implacable. Fue una modernización impuesta desde arriba, a martillazos, digamos. Justo. Reza Shah no dejaba ningún resquicio para la disidencia política ni para la pluralidad cultural. Las instituciones tradicionales fueron totalmente apartadas del poder público. Pero todo ese férreo control, toda esa estructura de poder tan vertical, estaba a punto de desmoronarse. Y no por una revolución interna. ¿Qué va? Por la inmensa presión internacional. Y ahí es exactamente donde retomamos el hilo. La misión de nuestro programa de hoy es explorar una ventana temporal muy específica, de apenas 12 años, desde 1941 hasta 1953. Los datos históricos definen esta época como como una democracia caótica. Democracia caótica, exacto. Es un momento de despertar político y cultural muy vibrante, Marcado por una lucha titánica por la soberanía de los recursos naturales. en concreto del petróleo. Una lucha que culminaría en una de las intervenciones encubiertas más definitorias del siglo XX. Así que vamos a adentrarnos en cómo un vacío de poder transformó por completo a la sociedad iraní y alteró las reglas del juego internacional. Si conectamos esto con el panorama general, tenemos que situarnos en agosto de 1941. En plena ebullición de la Segunda Guerra Mundial. Claro, como decíamos, el detonante de este cambio radical viene de fuera. El Imperio Británico y la Unión Soviética deciden llevar a cabo una invasión conjunta de Irán. Un país que, resulta importante señalar, se había declarado formalmente neutral en el conflicto. Sí. Para comprender este movimiento, hay que mirar el mapa. Irán presentaba una necesidad estratégica vital. Geográficamente era el puente perfecto. Tras la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi, las potencias aliadas necesitaban desesperadamente un corredor terrestre seguro. Para enviar suministros militares, Armamento, provisiones a las exhaustas tropas soviéticas, eso es. a esto se sumaba que tanto Londres como Moscú observaban con enorme recelo la presencia de numerosos técnicos y comerciantes alemanes en Irán, Temían las simpatías pro-alemanas que Reza Shah había cultivado en los años previos, ¿no? justo para contrarrestar precisamente la influencia británica y soviética. Y el resultado inmediato de esta incursión militar es fulminante. Reza Shah se ve obligado a abdicar y es enviado al exilio. El trono pasa entonces a su joven hijo de 22 años, Mohammad Reza Shah Pahlavi. Pero el matiz crucial aquí es que el gigantesco aparato represivo del padre se desmantela de la noche a la mañana. De pronto, las tropas extranjeras ocupan el país de norte a sur. Y el colapso socioeconómico que sufre la población civil es devastador. Los registros de la época muestran un panorama verdaderamente desolador en las calles de las principales ciudades. Porque la presencia de decenas de miles de soldados extranjeros acapara los recursos locales. Y la red de transportes, claro. Esto dispara una inflación desorbitada. Provoca una escasez crítica de provisiones básicas, como el pan. E incluso desata hambrunas severas en varias partes del país. Pero, y aquí reside una de las grandes paradojas de este periodo,
Este inmenso sufrimiento económico viene acompañada de una explosión inaudita de libertad política. Al desaparecer el dictador, el poder se fragmenta. Ya no reside solo en la corte del monarca. Se reparte entre el parlamento iraní, conocido como el Majles, y sobre todo en las calles. Es como si hubieran quitado de golpe la válvula de una olla a presión. Totalmente. La política de masas entra en erupción y el tejido social comienza a organizarse a una velocidad vertiginosa. En los documentos históricos vemos surgir tres grandes fuerzas políticas y sociales que van a dominar y a chocar durante toda esta década. La primera de ellas es el partido Tudeh. El Partido Tudeh era una organización de corte comunista, fuertemente respaldada por la Unión Soviética. Lo que resulta fascinante de este grupo, y que los diferencia de cualquier otra cosa vista hasta entonces en Irán, era su nivel de organización sobre el terreno. Tenían una capacidad de movilización logística sin precedentes, Eran capaces de orquestar huelgas masivas. especialmente entre los trabajadores del emergente sector industrial y los obreros de las refinerías de petróleo. Atrajeron rápidamente a gran parte de la clase trabajadora urbana, pero también a una porción muy significativa de la intelectualidad. Y, paralelamente, surge una segunda fuerza fundamental, de carácter muy distinto. El Frente Nacional, o Yevgeb Yemeli en persa. Esta era una coalición muy amplia de figuras políticas, nacionalistas liberales y profesionales urbanos. Su figura central es alguien que va a vertebrar toda esta historia, Mohammad Mossadegh. Este bloque abogaba por un constitucionalismo estricto, Es decir, defendían que el monarca debía reinar pero no gobernar. sometiéndose siempre a las decisiones del Parlamento. Además, en política exterior, promovían lo que bautizaron como el equilibrio negativo. Y ese concepto de equilibrio negativo requiere una explicación detallada, porque es la clave de bóveda de su pensamiento. A ver, históricamente en el siglo XIX y principios del XX, los políticos iraníes practicaban el equilibrio positivo. Esto significaba que si se veían obligados a otorgar una concesión comercial a los británicos en el sur del país, Sentían que debían otorgar otra concesión equivalente a los rusos en el norte. creyendo que así mantenían a ambas potencias contentas y equilibraban la balanza. Pues Mossadegh argumentaba exactamente lo contrario. La única forma de garantizar la soberanía real del Estado era no ceder absolutamente ninguna concesión a ninguna potencia extranjera. Cero interferencias. Cero. Y finalmente la tercera gran fuerza que emerge tras 2 décadas de represión estatal es el clero y los grupos conservadores radicales. Aquí destacan figuras de gran autoridad religiosa como el Ayatolá Kashani, Y organizaciones extremistas como los Fadayane Islam, que se traduce como los devotos del Islam. liderados por un joven y carismático clérigo llamado Nabab Safadi. Este sector representaba una visión muy puritana. Su objetivo último era establecer un Estado basado estrictamente en la Sharia, la ley islámica tradicional. Y los registros históricos constatan que sus métodos para alcanzar este fin cruzaban todas las líneas del extremismo. No dudaran en utilizar el asesinato político para eliminar a quienes consideraban enemigos de la fe. El caso más notorio e impactante fue el asesinato de Ahmad Kasravi en 1946. Kasravi era un destacado historiador y un intelectual profundamente secular que había criticado de forma abierta ciertas prácticas religiosas tradicionales por considerarlas supersticiones. Su asesinato a plena luz del día envió un mensaje aterrador a la sociedad civil y a los intelectuales laicos. Claro, con este polvorín político interno ya encendido y terminada oficialmente la Segunda Guerra Mundial, estalla la primera gran crisis internacional de la Guerra Fría. La crisis de Azerbaiyán entre 1945 y 1946. Para situarnos geográficamente, Azerbaiyán es una provincia situada en el extremo noroeste de Irán. Fronteriza directamente con la Unión Soviética. El contexto de esta crisis lo explica todo. Termina el conflicto global y las tropas británicas y estadounidenses se retiran del territorio iraní. Cumpliendo exactamente con los plazos que se habían pactado. Sin embargo, las tropas soviéticas se niegan a salir de la provincia de Azerbaiyán. En su lugar, Moscú apoya logística y militarmente la creación de un movimiento político local separatista que declara la autonomía de la región. Esto planteaba la amenaza inminente de que Irán perdiera definitivamente una de sus provincias más ricas, fértiles y pobladas. Y la resolución de este conflicto es una demostración de astucia diplomática enorme por parte del entonces primer ministro iraní, Quavam. Realiza una maniobra política verdaderamente sofisticada. Viaja en persona a Moscú, se sienta a negociar directamente con los líderes soviéticos y les promete una jugosa concesión petrolera en el norte de Irán
a cambio de que retiren sus tropas. Moscú acepta. Las tropas soviéticas se marchan y el ejército iraní recupera el control de Azerbaiyán. Pero aquí viene el giro maestro. Fíjate, según la constitución iraní, ninguna concesión extranjera era válida si se negociaba bajo ocupación militar. Y además debía ser ratificada por el Parlamento. Una vez que el país está libre de tropas extranjeras, el primer ministro lleva el acuerdo al Majles. Y el Parlamento iraní, ejerciendo su recién estrenada soberanía, simplemente se niega a ratificar esa concesión petrolera. Los soviéticos se quedan sin tropas en Irán y sin petróleo. Es una victoria monumental para el nacionalismo iraní. Indudablemente. Pero si nos alejamos de los despachos ministeriales y la alta diplomacia y ponemos la lupa en la sociedad, resulta evidente que esta década no es solo una sucesión de crisis internacionales. Es un periodo de ebullición cultural, de debate intelectual y de búsqueda de identidad que no tenía precedentes en la historia reciente del país. La libertad de prensa que siguió a la caída de la dictadura generó una proliferación asombrosa de periódicos de todas las tendencias. Panfletos políticos y debates apasionados en las calles, en las universidades y en los cafés. Ese despertar cultural merece un análisis profundo. Los documentos detallan una ruptura literaria espectacular. En la cultura persa, la poesía siempre ha sido el vehículo supremo de expresión, Pero durante siglos había estado dominada por normas clásicas muy rígidas. enfocadas en métricas estrictas y temáticas cortesanas o místicas. Los nuevos intelectuales comenzaron a alejarse de esta tradición. Consideraban que la forma clásica era elitista, que estaba anticuada. Y sobre todo, que era completamente inútil para expresar las angustias reales de la gente común frente a la pobreza, la ocupación extranjera y la injusticia social. El gran pionero de este movimiento de ruptura fue Nima Yushish, Un autor que hoy es unánimemente considerado el padre de la nueva poesía iraní. conocida como Sherenau. Yushih demolió las rígidas estructuras del pasado, liberando al verso de la métrica tradicional, Sus obras introducían un lenguaje mucho más cercano al habla cotidiana, lleno de un simbolismo nuevo que reflejaba la oscuridad y la opresión de los años de dictadura y ocupación. pero que también canalizaba las inmensas esperanzas de libertad de su generación. La poesía dejó de ser un adorno de las élites para convertirse en un verdadero campo de batalla ideológico. Y el debate trascendía la literatura. La sociedad entera estaba inmersa en una discusión vital sobre cómo estructurar el país frente a la modernidad occidental. En el ámbito económico se perfilaban tres visiones claras y contrapuestas. Por un lado estaban los conservadores y los sectores tradicionalistas ligados a los grandes bazares. Que abogaban por un mercado completamente libre sin apenas intervención del Estado, para proteger sus redes comerciales históricas. Por otro lado, la izquierda política, fuertemente canalizada por el partido Tudeh, demandaba una reestructuración total hacia una economía centralizada y planificada por el Estado. Tomando como modelo claro a la Unión Soviética, con el objetivo de erradicar la desigualdad de las clases obreras. Y en el centro de este espectro estaban los nacionalistas moderados, representados por el Frente Nacional, que proponían una economía mixta. Defendían un equilibrio donde existiera la iniciativa privada comercial, pero con un Estado fuerte que planificara el desarrollo de infraestructuras. Y controlara los recursos estratégicos. Esta visión mixta fue la que acabó prevaleciendo como hoja de ruta. Pero bajo todos estos debates económicos latía una tensión de identidad muy profunda. Existía un choque frontal entre el nacionalismo secular, que tendía a glorificar el pasado preislámico de Irán como fuente de orgullo nacional frente a las potencias extranjeras, Y una identidad religiosa vibrante, que tras años de ser duramente reprimida e invisibilizada por Reza Shah, comenzaba a organizarse políticamente. Estos sectores exigían que los valores y las leyes islámicas fueran los que guiaran el futuro jurídico y moral de la nación. Todas estas tensiones políticas, culturales, económicas e identitarias terminarían convergiendo inevitablemente en un único punto. Toda la energía del país se canalizó en una sola batalla que definiría a Irán ante el mundo. La batalla por la soberanía del petróleo. Para comprender la magnitud de esta batalla, hay que trasladarse geográficamente al suroeste de Irán. A la calurosa provincia de Juzestán y específicamente a la ciudad de Abadán. Abadán era el epicentro industrial de esta crisis mundial. A principios de la década de 1950, esta ciudad albergaba la refinería de petróleo más grande de todo el planeta. Todo este gigantesco y complejísimo complejo industrial estaba controlado en exclusiva por la AIOC. La compañía petrolera anglo-iraní, una corporación que era de propiedad mayoritariamente británica.
La desigualdad que describen los registros históricos en la ciudad de Abadán es desoladora. Y ayuda a entender el inmenso resentimiento popular. La riqueza que se extraía del subsuelo iraní era incalculable. Ese crudo era absolutamente vital para sostener la economía del Imperio Británico en la posguerra. Y especialmente para alimentar a toda su flota naval, militar y comercial. Sin embargo, la IOC pagaba al Estado iraní unas regalías verdaderamente ínfimas. La geografía urbana de Abadán era la representación física del colonialismo. Los directivos y técnicos británicos vivían en barrios exclusivos, con césped impecable importado, clubes de tenis, cines y hospitales modernos. Mientras tanto, a escasa distancia, decenas de miles de trabajadores iraníes malvivían en barracones de chapa en condiciones de extrema pobreza. Sufriendo hacinamiento y careciendo de acceso a agua potable o electricidad básica. Es exactamente en este clima de indignación nacional palpable donde emerge, como un gigante político, la figura de Mohammad Mossadegh. Para comprender los acontecimientos posteriores, es imprescindible perfilar quién era él. Mossadegh provenía de la antigua élite aristocrática del país, con lazos con la dinastía anterior a los Pahlavi. Físicamente era un hombre mayor, de 70 años, con una apariencia muy frágil. A menudo dirigía los asuntos de Estado desde su cama en pijama, y era propenso a desmayarse o a llorar de pura emoción en sus intervenciones públicas. Pero quien se dejara engañar por esa fragilidad física cometía un error de cálculo enorme. Los registros de la época insisten en su incorruptibilidad absoluta. Era una rareza en la política de la época. Un hombre guiado por principios inamovibles y por una compasión genuina hacia las clases más desfavorecidas. A esto se sumaba que era un orador brillante, capaz de articular el profundo resentimiento del pueblo iraní frente a la explotación extranjera. Con un lenguaje que apelaba tanto al orgullo nacional como a los principios del derecho internacional. Esa oratoria y esa integridad movilizaron al país entero. Tras una serie de huelgas masivas en las refinerías, orquestadas por el partido Tudeh, Y ante una inmensa presión popular en las calles de Teherán, apoyada por el clero, el Majels elige democráticamente a Mossadegh como primer ministro. y en mayo de 1951 toma la decisión histórica que cambia el rumbo del país. Firma la ley que nacionaliza por completo la industria petrolera de Irán. Este proceso legal e institucional es recordado en los documentos persas como la desposesión. O el Kaliyat. Significaba que Irán, por fin, tomaba el control soberano de sus propios recursos naturales, despojando a la compañía británica de sus activos. La respuesta del Reino Unido no se hizo esperar, y fue implacable. El objetivo de Londres era lograr el estrangulamiento total de la economía iraní para forzar la caída del gobierno. Primero, ordenaron la evacuación inmediata de todos los técnicos e ingenieros británicos de las refinerías de Abadán. Sabiendo perfectamente que los iraníes, a quienes nunca se les había permitido ascender a puestos de responsabilidad, carecían del personal capacitado para operar instalaciones tan complejas. Pero la asfixia fue mucho más allá. Desplegaron buques de guerra en el Golfo Pérsica para imponer un bloqueo naval estricto. Congelaron todos los activos financieros de Irán depositados en bancos británicos, dar a cualquier país o naviera que comprara una sola gota de crudo a Irán. Las cifras de las consecuencias de este embargo son lapidarias. La producción petrolera iraní cae en picado a un trágico 10% de su capacidad operativa anterior. Los grandes y ambiciosos planes de reforma económica, educativa y social que Mossadegh había prometido implementar con los ingresos del petróleo quedan completamente devastados. Ante la absoluta falta de fondos en las arcas del Estado. Esta asfixia económica planificada nos lleva directamente a uno de los momentos de máxima tensión social e institucional de la época. El levantamiento del 30 de Tir, una fecha que corresponde al mes de julio de 1952 en el calendario occidental. La crisis económica exigía medidas drásticas. Mossadegh, buscando consolidar el poder del gobierno civil y asegurar la soberanía del país frente a las continuas amenazas externas y los complots internos de la corte, exige al joven Shah que le ceda el control del Ministerio de Guerra. Cumpliendo con la Constitución, claro, y por tanto cediendo el control de las Fuerzas Armadas. El Shah, viendo amenazado su último gran bastión de poder real, se niega en rotundo a entregar el control del ejército al gobierno civil. Ante esta negativa, Mossadegh, fiel a su estricta interpretación constitucional, presenta su dimisión inmediata. El monarca aprovecha el vacío
y nombra rápidamente como primer ministro al veterano político Kekhavam. El mismo que había resuelto la crisis de Azerbaiyán, esperando que éste pudiera negociar con los británicos. Sin embargo, la reacción en las calles es un estallido incontrolable. Durante varios días de julio de 1952, simpatizantes del Frente Nacional, obreros movilizados por el partido Tudeh y multitudes convocadas por líderes religiosos como el ayatolá Kashani dejan de lado sus inmensas diferencias ideológicas y se lanzan a las calles unidos. Lideran protestas masivas y huelgas generales que paralizan el país. El ejército interviene y hay una dura represión que termina con derramamiento de sangre y decenas de muertos en Teherán. El Shah, profundamente asustado ante la magnitud inmanejable de la revuelta popular y temiendo por su trono, retrocede. Destituye a Kavam tras apenas unos días en el cargo y reinstaura a Mossadegh. Viéndose obligado además a otorgarle poderes de emergencia y el control de las Fuerzas Armadas. Mossadegh gana esa colosal batalla política, pero el país queda exhausto y la economía sigue paralizada por el bloqueo internacional. Entramos así en el año 1953 y vemos cómo la amplia coalición que lo había sostenido en el poder comienza a resquebrajarse y a colapsar desde dentro. El embargo económico británico había agrietado profundamente la unidad social iraní. La falta crónica de fondos generó frustración y disputas sobre el rumbo a seguir. En medio de esta polarización extrema, aliados que habían sido clave en la nacionalización abandonan al primer ministro. El caso más notable es el del ayatolá Kashani, quien retira su vital apoyo parlamentario y callejero. Profundamente decepcionado porque Mossadegh se mantenía firme en su laicismo institucional y se negaba rotundamente a instaurar la Sharia como ley del Estado o a censurar la cultura secular. Al mismo tiempo que el Frente Nacional perdía apoyos conservadores, el partido Tudeh, con la economía paralizada y el desempleo en aumento, ganaba cada vez más tracción y visibilidad. Y las manifestaciones comunistas en las calles de Teherán eran masivas y organizadas, exigiendo a Mossadegh medidas mucho más radicales y una ruptura definitiva con Occidente. Y es exactamente en este punto de fragilidad interna donde la lente geopolítica internacional cambia por completo. Porque en Washington se produce un relevo de poder crucial. Hay que analizar este cambio de postura. Bajo la presidencia del demócrata Harry Truman, Estados Unidos había intentado mantener una postura relativamente neutral, Actuando como mediador entre Irán y el Reino Unido en la crisis petrolera. mostrando cierta simpatía por el nacionalismo de Mossadegh. Sin embargo, con la llegada del republicano Dwight Eisenhower a la Casa Blanca, la perspectiva estadounidense da un giro radical. La nueva administración asume íntegramente el persistente discurso de la inteligencia británica. El argumento de que, debido a la creciente fuerza callejera del Tudeh y al caos económico, Irán estaba a punto de resbalar detrás del telón de acero y caer irremediablemente en la órbita comunista soviética. Resulta imprescindible contextualizar que, aunque los registros desclasificados y los análisis históricos posteriores dejan muy claro que el verdadero motivo de fondo, el motor real de la intervención que estaba por venir, era asegurar el control férreo del mercado global de petróleo. Y evitar, a toda costa, que el éxito de la nacionalización iraní sirviera de precedente peligroso para otros países productores en Oriente Medio y América Latina. El miedo al comunismo fue el vehículo perfecto para justificar la acción. Amparándose en esta doctrina de contención de la Guerra Fría, se pone en marcha una gran operación encubierta. Planificada conjuntamente entre la CIA estadounidense y el MI6 británico, programada para ejecutarse en agosto de 1953. Los documentos históricos revelan unos métodos de intervención sumamente detallados que establecieron un manual de operaciones para décadas posteriores. Los agentes extranjeros desplegaron una guerra psicológica masiva, financiando la publicación sistemática de artículos falsos y caricaturas denigrantes contra Mossadegh en la prensa iraní. Se repartieron cuantiosos sobornos en efectivo entre políticos de la oposición, oficiales militares clave y clérigos descontentos. Y de manera absolutamente crítica, financiaron, organizaron y movilizaron a turbas y grupos de choque mercenarios. Para crear un clima de caos, violencia y anarquía total en las calles de Teherán, dando la impresión de que el gobierno civil había perdido el control. Toda esta ingeniería del caos se hizo en estrecha alianza con facciones conservadoras iraníes que querían deshacerse de Mossadegh. Y sobre todo, con altos mandos militares leales a la monarquía. Entre ellos destacaba la figura del general Fazlollah Zahedi, el hombre elegido y respaldado por las potencias extranjeras para dar el golpe y sustituir al primer ministro.
El desarrollo cronológico del golpe de Estado tuvo dos fases sumamente dramáticas. Hubo un primer intento de derrocar al gobierno la noche del 15 de agosto de 1953. Sin embargo, este complot fue descubierto a tiempo por las fuerzas leales a Mossadegh y fracasó estrepitosamente. El Shah, que había firmado en secreto los decretos inconstitucionales para destituir al primer ministro, se asustó enormemente por su implicación directa en la conjura fallida. Huyó precipitadamente del país, refugiándose primero en Bagdad y luego temporalmente en Roma. Durante un par de días pareció que Mossadegh había sobrevivido y que la monarquía había llegado a su fin. Pero la maquinaria encubierta liderada por agentes sobre el terreno con maletines llenos de dinero no se detuvo. 4 días después, el 19 de agosto, aprovechando la tremenda confusión, la movilización de las turbas pagadas que arrasaban las calles y la decisiva intervención de unidades de tanques del ejército leales al general Saedi, el segundo intento de golpe triunfa. El clímax violento de esa jornada es el bombardeo directo de la residencia oficial de Mossadegh. Tras un asedio intenso con artillería pesada y tanques que casi destruye su casa por completo, el primer ministro, para evitar una masacre mayor entre sus seguidores, se rinde formalmente y es inmediatamente encarcelado. Tras la caída del gobierno democrático de Mossadegh, se instaura rápidamente un nuevo orden político y económico. El Shah regresa de Roma en un avión fletado y, esta vez, con el firme respaldo de Occidente, establece un régimen autocrático severo. La policía secreta se fortalece y se procede a desmantelar sistemáticamente la pluralidad política, la prensa libre y la libertad de asociación que habían caracterizado la vibrante década anterior. ¿Y qué ocurrió con el petróleo, que era la raíz fundamental de toda la crisis internacional? Se alcanzó una solución impuesta por los vencedores del golpe. Sobre el papel, para salvar las apariencias legales, se reconoció formalmente que el crudo seguía siendo de titularidad nacional iraní. Sin embargo, en la práctica operativa, se creó de inmediato un nuevo consorcio internacional. Los beneficios económicos de la extracción se repartirían teóricamente al 50%, pero el control absoluto de la producción, la fijación de precios y la comercialización pasaba a estar firmemente en manos de un cartel de petroleras estadounidenses y británicas. Se trataba de un desenlace que cerraba la crisis internacional del suministro energético y aseguraba los intereses de las potencias occidentales en plena Guerra Fría. Pero que dejaba una herida psicológica inmensa, casi insalvable, en el interior de la sociedad del país. Efectivamente. La información histórica contenida en los análisis retrospectivos enfatiza que este golpe de Estado de 1953 destruyó de raíz el primer y más importante experimento de democracia plural, secular y participativa en la historia de Irán. Dejó una cicatriz profunda y sumamente duradera en la memoria colectiva nacional. Consolidando un recelo histórico imborrable y fundamentado respecto a la intervención, manipulación y despojo extranjero en sus asuntos internos y soberanos. Resulta verdaderamente complejo asimilar la enorme densidad histórica de estos 12 años. Si nos ceñimos estrictamente al resumen de los datos que hemos analizado, en poco más de una década, la nación iraní pasó de sufrir las penurias de una ocupación militar extranjera impuesta en el marco de un conflicto mundial, a experimentar un vibrante, complejo y caótico despertar democrático, cultural y político. Un despertar en el que las distintas fuerzas de la sociedad civil intentaron por todos los medios legales y políticos a su alcance tomar el control efectivo de su principal riqueza nacional y definir su propia identidad. Y sin embargo, la cruda geopolítica del petróleo y las urgencias estratégicas de la Guerra Fría dictaminaron que todo ese proceso emancipador terminara abruptamente, devolviendo al país, de nuevo, bajo el estricto control de una autocracia fuertemente respaldada por potencias internacionales. Hemos documentado un arco histórico sumamente denso. Los hechos nos muestran un periodo caracterizado por profundas transformaciones sociales internas, que en última instancia fueron desarticuladas por intervenciones y dinámicas de poder globales. Con este recorrido a través de los registros y hechos de la época, llegamos al final del análisis de hoy. Invitamos formalmente a toda la audiencia a suscribirse a Punto Data para seguir apoyando este espacio y no perderse las futuras emisiones donde seguiremos desgranando el contexto histórico y político de los asuntos que configuran el mundo. Ha sido un análisis exhaustivo. Nos despedimos esperando que la información histórica y los datos expuestos hoy hayan servido para arrojar luz con total claridad sobre un periodo tan definitorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Hasta el próximo análisis en Punto Data.